como siempre sabe poner la lección en el Classroom. Esta vez creo que se ha equivocado y ha puesto la práctica. ¿De veras? Sí. Sí, doctor, lo mío. Ay, no te puedo creer. O sea, me equivoqué de file. ¿Sí? No. Sí, me he equivocado de file. Mucha, qué pena, chicos, lo siento. Lo siento mucho, sí. He errado el file. Bueno, ahora mismo corrijo eso. Igual para que lo revisen después, va a estar la lección, entonces, sí, lo siento mucho. Me he equivocado de file al rato de subir el material, perdonen, chicos. Bueno, pero no creo que eso no nos vaya a perjudicar mucho, ya que este es un tema muy sencillito y estoy seguro que todos han hecho este tipo de cálculos cuando estaban en el colegio, ¿no? Y los que, bueno, en algún nivel del colegio estoy seguro que han hecho este tipo de cálculos. Entonces hoy día vamos a ver dos conceptos que están íntimamente relacionados a lo que habíamos visto en las últimas lecciones. Esto es el número de Avogadro y el mol, ¿no? Vamos a ver qué es el concepto de mol. Muy bien. Comencemos. A ver. Ahí vamos. Entonces, supónganse, ¿no?, que estamos en el laboratorio de química e inclusive las muestras más pequeñas que se manejan en el laboratorio van a contener una cantidad inmensa de átomos dentro de ellas. Sin ir muy lejos, como ejemplo puedo poner aquí, tengo un envase con 5 mililitros de agua. Y estos 5 mililitros de agua, como vemos aquí, si tuviéramos una lupa que nos permitiera ver las moléculas de agua, yo podría ampliarlo y ver que más o menos están dispuestas de esta forma, ¿no? Está en estado líquido, entonces no hay un orden como tal, están desordenadas. Y estos 5 mililitros de agua equivaldrían más o menos a 2 por 10 a la 23 moléculas de agua. O sea, esa es una cantidad inconmensurable, ¿no? O sea, una cantidad difícil de manejar. Es por eso que surge, bueno, que los químicos han ideado una forma de hacer el manejo de estas unidades de forma más sencilla, ¿no? Entonces los químicos han desarrollado una unidad que se llama el mol. Y nosotros vamos a explorar cómo es que es, de dónde sale esa unidad y cómo es que se la maneja. Muy bien, entonces vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces, nosotros en la vida cotidiana utilizamos unidades de conteo, ¿no? Por ejemplo, una docena. Nosotros sabemos que una docena contiene a 12 objetos de algún tipo, ¿no? Entonces, puedo ejemplificar esto por decir una docena de huevos, tendrá entonces 12 huevos, ¿no? Entonces aquí tengo 12 huevos. Existen otras unidades de este tipo, por ejemplo, una quincena, ¿no?, que generalmente se refiere a días, y una quincena, por tanto, tendrá 15 días, ¿no? Existen quincenas de otras cosas, pero generalmente está referido a cantidad, a los días. Luego, existe una medida que no es muy corriente aquí, común, ¿no? Yo por mi parte creo que nunca la he utilizado, y es la gruesa, ¿no?, que va a equivaler a 144 objetos, o sea, es una docena de docenas, básicamente, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos en la vida cotidiana este tipo de unidades de conteo para, qué sé yo, explicar o decir cuántas cosas tenemos de algún objeto de una manera más sencilla. Entonces, en el mundo de la química se ha desarrollado un concepto muy similar a este, ¿no?, que es el que les decía. Que para evitarnos el tedio de calcular números gigantescos de átomos y moléculas, ha surgido como dice, ¿no?, aquí ha surgido el mol, ¿no?, como dice aquí. Entonces, en química, la unidad que nosotros utilizamos para
para manejar número de átomos, iones o moléculas en una muestra de tamaño común, o sea, una muestra de tamaño real, no una muestra macroscópica que nosotros podamos manipular y podamos ver, es el mol. Entonces, ¿cómo se define el mol? Un mol es la cantidad de materia que tiene tantos objetos, o sea, ya sean estos átomos, moléculas o cualquier otro objeto en consideración, como el número de átomos que tiene, que hay en exactamente 12 gramos de carbono 12. Entonces vamos a apuntar eso. Entonces, en un mol, yo tendré a ver, en un mol yo tengo, en un mol de cualquier objeto, en un mol de átomos, en un mol de moléculas o en un mol de iones, yo voy a tener la cantidad de número de átomos que hay en exactamente 12 gramos de carbono 12 isotópicamente puro. Y mediante experimentaciones y mediante experimentación se ha determinado que este valor corresponde a 6.023, miento, 6.022, 1421 por 10 a la 23 átomos de carbono 12, ¿no? Entonces, un mol equivale a esta cantidad. Y a esta cantidad se le ha dado el nombre del número de Avogadro en honor al químico Amadeo Avogadro, que ha vivido entre 1776 y 1856. Y no nos olvidemos que estamos diciendo que un mol equivale a 0.022, 1421 por 10 a la 23 átomos de carbono 12, ¿no? Este valor usualmente se redondea a simplemente 6.022, que es el valor que comúnmente se maneja y estoy seguro que muchos de ustedes están recordando ahora, ¿no? Entonces, un mol equivaldrá a esta cantidad de átomos de carbono 12, ¿no? Y por definición sabemos que en un mol también tenemos 12 gramos de carbono 12 isotópicamente puro. Entonces, en 12 gramos de carbono 12 han de haber 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono 12. O desde el otro lado, en un mol de átomos de carbono 12 habrán 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono 12. O lo que es lo mismo, en un mol de átomos de carbono 12 habrán 12 gramos de carbono 12. Y fíjense, aquí ya tengo las unidades que yo conozco, ¿no? Los gramos son unidades que manejamos en el mundo macroscópico. Entonces, esta unidad del mol se maneja de forma homóloga a lo que es una docena, ¿no? Entonces, en una docena siempre voy a tener 12 objetos de algo, ¿no? Ya sean huevos, sean hojas, sean, qué sé yo, lo que se les ocurra. Lápices, no importa. Entonces, en un mol, yo voy a tener 6.022 por 10 a la 23. Ya sean estos átomos de carbono, átomos de silicio, átomos de lo que se les ocurra. Entonces, esta es la definición, ¿no? Que en un mol existen exactamente 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono 12, que son los que están contenidos en 12 gramos de carbono 12. Esta es la definición del mol. Pero el mol se utiliza como las unidades que habíamos visto, como la docena o la quincena. En un mol siempre va a haber el mismo número de objetos. Es así que ahora puedo poner este ejemplo. Por ejemplo, aquí otra vez está, ¿no? En un mol de átomos de carbono 12, yo tengo 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono 12. Fíjense ahora, ya no estoy usando átomos, estoy usando moléculas. En un mol de moléculas de agua, yo tendré 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua.
Y aquí también he cambiado ya mi objeto, estoy usando iones. Entonces, en un mol de iones nitrato, habrán 6.022 por 10 a la 23 iones nitrato. Entonces, de lo que se les ocurra, en un mol va a haber esta cantidad de objetos. Si yo les pregunto, en un mol de... ¿Conocen los chubis? En un mol de chubis, ¿cuántos chubis van a haber? A ver, ¿a quién se le ocurre? 6022 por 10 a la 23 chubis. Exactamente, ¿no? Entonces van a ver 6.022 por 10 a la 23 chubis. Entonces no importa de qué objeto estemos hablando. En un mol de ese objeto va a haber 6.022 por 10 a la 23 unidades de ese objeto. Entonces, si yo les pregunto, en un mol de estrellitas, ay, mi estrella más fea, de estrellitas, ¿cuántas estrellitas van a haber? 6.022 por 10 a la 23 estrellas. Exacto, 6.022 por 10 a la 23 estrellitas. Entonces, eso es algo que no nos tenemos que olvidar nunca. El mol es una unidad de conteo que nos dice que hay exactamente esa cantidad de unidades del objeto en cuestión, ¿no? En algunas referencias bibliográficas se las llaman unidades estructurales, pero da lo mismo. Entonces, todos entendemos a qué equivale un mol, ¿no es cierto? Ahora aquí hay algo que no tenemos que olvidar. Esto de aquí, lo que estoy señalando con la flecha, es la definición del mol. En un mol de átomos de carbono 12, habrán 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono 12 y también equivaldrá a una masa de 12 gramos de carbono 12. ¿Sí? Entonces, esta es la definición del mol. Y esto es lo que es una de las herramientas más importantes dentro de los cálculos acerca del balance de materia en la química. ¿Ya? Entonces, con este concepto ya introducido, vamos a ver un concepto más. Vamos a ver el concepto de masa molar. ¿Sí? Ya habíamos explorado el concepto de masa atómica, habíamos explorado el concepto de masa molecular, ¿no? Para, digamos, recapitular un poco. La masa atómica es la masa de un átomo de cualquier elemento, ¿no ven? Habíamos visto que esa masa atómica se desprende del cálculo en función a la abundancia relativa de los elementos y de sus pesos, el peso atómico de cada átomo, ¿no ven? Por un lado. Por otro, habíamos visto el concepto de masa molecular. ¿Qué es la masa molecular? Es la masa de una molécula de cualquier sustancia, ¿no? Habíamos visto que tenemos sustancias que no se presentan como moléculas, ¿no? Los compuestos iónicos. Sin embargo, a partir de su relación atómica, o sea, cuántos átomos, la relación entre sus átomos, nosotros podemos determinar una masa molecular, aunque propiamente no sea el término correcto, ¿no? Habíamos puntualizado eso. Por simplicidad, nosotros a todo el cálculo de las masas de una molécula le llamamos masa molecular. Ahora vamos a ver un nuevo concepto y es el de masa molar. Entonces aquí yo tengo un dibujito, ¿no? Habíamos dicho, hace unos minutos habíamos dicho, ¿no? Que una docena es un número invariable. O sea, esto es 12. Sin importar a qué se refiera una docena de cualquier cosa, va a ser 12 de ese objeto. Entonces, si yo les digo aquí, en mi ejemplo, tengo una docena de elefantes, ¿no? Tengo una docena de elefantes, por lo cual van a ser 12 elefantes. Y al otro lado tengo una docena de huevos, ¿no? En una docena de huevos yo tendré 12 huevos. Pero no es difícil, o sea, no es difícil distinguir que obviamente una docena de elefantes va a pesar más que una docena de huevos. Lo que está cambiando es la masa de cada objeto individual, ¿no? 12 elefantes obviamente pesan más que 12 huevos. Al menos en el mundo real, yo no creo conocer un huevo que pese más que un elefante, ¿no? A no ser que alguien tenga un dato por ahí y me pueda decir.
No, ¿verdad? Entonces, el sentido común nos dice que una docena de elefantes pesarán más que una docena de huevos. Entonces, bajo bajo esta misma analogía, nosotros vamos a hacer ciertas consideraciones con respecto a nuestros elementos. Pues aquí tengo otra vez una balanza. Fíjense, esta balanza está en el 0. Entonces, digamos que yo pongo una cantidad de carbono, que todavía no sé cuánto es, pero lo que yo sé es que un átomo de carbono 12 tiene un valor exacto de 12 UMAS, ¿no? Por definición, un átomo de carbono 12 pesa 12 UMAS, 12 unidades de masa atómica. Estoy hablando solo de un átomo. Ahora digamos que yo lo comparo con un átomo de magnesio, pero el magnesio tiene 24 UMAS de peso atómico. Entonces, al igual que los elefantes y los huevos, no es difícil ver que el magnesio tendrá un peso más alto que el carbono, ¿no? O sea, 24 UMAS son más que 12 UMAS. Pero aquí surge, digamos, la parte más bonita de todo, ¿no? Por definición, un mol de carbono 12 tendrá 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono 12. Entonces, en un mol de magnesio 24, ¿cuántos átomos de magnesio tendré? Ya sabemos, ¿no? En un mol de cualquier cosa siempre voy a tener la misma cantidad en moles. Entonces, en un mol de magnesio 24, yo tendré 6.022 por 10 a la 23 átomos de magnesio 24. Entonces, no es difícil ver que existe una diferencia entre las masas de los átomos de magnesio y los átomos de carbono, ¿no? Prácticamente están duplicando la masa de carbono. Entonces, puesto que la masa de un mol de carbono 12, por definición, son 12 gramos, y vemos que la masa de un mol de magnesio tiene la misma cantidad de átomos de magnesio que de carbono, pero cada uno de estos átomos de magnesio es el doble de la masa del carbono, no es difícil llegar a la conclusión de que un mol de magnesio 24 pesará el doble que un mol de carbono 12. Y es ahí donde surge una de las herramientas más útiles en la química. A partir de ahora yo puedo relacionar la masa atómica de un elemento, la masa atómica que aparece en la tabla periódica, con masas reales, con masas del mundo real, con masas que nosotros podemos comprender, con masas en gramos, kilogramos, toneladas, lo que se les ocurra. ¿Por qué? Porque aquí ha ocurrido un fenómeno súper interesante, el cual es que la masa atómica de un elemento en unidades de masa atómica, ¿no ven? U más es numéricamente igual a la masa en gramos de un mol de ese elemento. Un átomo pesará 24 UMAS. Un átomo de, partiremos del carbono. Un átomo de carbono 12 pesará 12 UMAS, ¿no? 12 unidades de masa atómica. Y un mol de átomos de carbono 12 pesa 12 gramos, ¿no? Esa es una unidad del mundo real, el mundo macroscópico, donde nosotros podemos agarrar y tener los objetos tangibles. Entonces, un mol de átomos de carbono 12 pesarán 12 gramos. De la misma forma, un átomo de magnesio 24 pesará 24 UMAS, 24 unidades de masa atómica. Pero un mol de este magnesio 24 pesará entonces 24 gramos. Y es ahí donde surge una de las unidades más útiles para nosotros los químicos. Entonces, como dice aquí, la masa atómica de un elemento en unidades de masa atómica es numéricamente igual a la masa en gramos de un mol de ese elemento. Entonces, en mi tabla periódica dice que la masa atómica del calcio es de 40
40 UMAS. ¿Cuál será la masa de un mol de calcio? En gramos. 40 gramos. 40 gramos, ¿no ven? Entonces vamos a escribirlo eso para que quede claro. Un átomo de calcio son 40 UMAS. Entonces, un mol, y esto ya me lo voy a ahorrar. No estoy hablando de un mol de átomos de calcio. Entonces voy a poner directamente un mol de calcio, equivaldrán a 40 gramos de calcio. Entonces, esto funciona para todos los elementos de la tabla periódica. Y por las maravillas de la ciencia, esto también se puede extrapolar a las moléculas, macromoléculas, a los compuestos químicos. Entonces, digamos, sin ir lejos. No tengo mucho espacio. Perdonen mi desorden. Aquí sí, a ver. Yo sé que el ácido sulfúrico tiene 98 UMAS de peso, ¿no? 2 del hidrógeno, 32 del azufre, 48 del oxígeno me dan 98 UMAS. Entonces, esta es una molécula de ácido sulfúrico, pesa 98 UMAS. Un mol de ácido sulfúrico, entonces, ¿cuánto pesará? No nos 98 olvidemos. gramos. ¿Perdón? 98 gramos. Serán 98 gramos, ¿no ven? Entonces yo estoy extrapolando esta pequeña, no es una definición como tal, sino una especie de reglita que nos ayuda a convertir unidades de masa atómica en unidades de gramo a través de los moles. ¿Sí? Entonces, aparte de ser una unidad súper importante dentro de la química, esta es la definición del mol, también nos sirve de factor de conversión. Entonces, a partir de la masa en gramos de una muestra, yo puedo encontrar la cantidad de átomos que tiene, el peso de cada átomo, etcétera, etcétera. ¿No? Eso vamos a ver algunos ejercicios que traten de esto. Creo que esta clase va a resultar un poco corta, ¿no? Porque ya he cubierto los conceptos que quería cubrir hasta ahora. Creo que me queda uno más. Uno más, y es algo súper importante, ¿no? ¿Cómo relacionamos la masa molar de un objeto con el número de moles, ¿no? La cantidad de moles que tengo y la masa de dicha sustancia? Entonces, para eso existe esta ecuación, donde N es el número de moles, M minúscula será la masa de la sustancia, ¿no? Masa que usualmente está en gramos, y la M con sombrerito será la masa molar, o para nosotros también, muchas veces vamos a usarlo, vamos a usar como peso molecular, ¿sí? En mucha bibliografía esto suele ser indistinto, y bueno, con el tiempo a uno ya se hace menos quisquilloso con las definiciones. Entonces, muchas veces me van a escuchar hablar de peso molecular y me voy a estar refiriendo también a la masa molar. Entonces, esta relación nos es muy útil para transformar entre masa molar y número de moles. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda o pregunta? ¿Algo que no quedó claro? ¿Algo en lo que quieran profundizar más? Muy bien, creo que no, ¿verdad? Entonces, sigamos. Ahora veamos algunos ejercicios para entender esto de mejor forma. Estoy seguro que para muchos de ustedes estas cosas ya son demasiado básicas, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? Calcula la masa molar de un compuesto
si 0.372 moles de ese compuesto tienen una masa de 152 gramos. Entonces extraeremos los datos de este ejercicio. Están dando número de moles, que se simboliza por la letra N minúscula, los cuales son 0,372. La unidad de los moles es el mol. Y una masa de 152 gramos, ¿no? Entonces, ¿qué me está pidiendo? Hallar la masa molar, que es la M con el sombrerito. Muy bien, yo acabo de ver mi relación donde el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular. Por si acaso escuchan los dinamitazos ahí en el fondo, que están ahí de fondo. ¿Se oye? Sí, sí. Ah, ya. Bueno, por si acaso vivo cerca del mercado de la coca, así que eso es lo que se escucha. ¿Ya? Muy bien, entonces el número de moles será igual a la masa sobre la masa molar. El ejercicio es sumamente sencillo. De aquí despejo la masa molar, la cual será igual a la masa sobre el número de moles. Finalmente puedo reemplazar. La masa será 152 gramos sobre el número de moles, 0.372 moles. Y aquí nos vamos a encontrar con una de las unidades que más se va a repetir a partir de ahora en el curso, porque ya nos toca, después del examen, nos toca llevar balance de materia. Eso va muy relacionado a los pesos y masas atómicas y a los cálculos cuantitativos. Muy bien, entonces calculamos cuál será la masa molar de este compuesto. Entonces, 152 divididos entre 0.362 y son 108.60. Tengo tres cifras significativas. Entonces se va a quedar en 408 redondeado a 409, ¿no? 409 gramos por mol. Entonces aquí vamos a encontrarnos con algo interesante. Las unidades de masa molar habían sido gramos por mol. Pero ¿de dónde sale esto? Recordemos, un mol equivale a 6.023, 6.022 por 10 a la 23. A ver. De manera que se entienda. Aquí arriba, digamos, un mol de átomos de carbono 12 equivaldrá a 12 gramos de carbono 12 y esto a su vez equivale a 6.022 por 10 a la 22 átomos de carbono 12. Ahora fijémonos aquí, tengo yo tres tipos de unidades. Tengo unidades de moles, tengo unidades de masa y aquí tengo unidades estructurales, o sea, unidades del objeto. Esto es un factor de conversión, ¿no? Entonces, esto se puede transformar en la siguiente forma. En 12 gramos de carbono 12 habrá un mol de carbono 12. 12 entre 1 son simplemente 12, entonces la masa molar del carbono 12 equivaldrá a 12 gramos por mol, ¿no? Entonces es de ahí. Yo sé que en un mol hay un mol de átomos de carbono 12, hay 12 gramos de carbono 12. Entonces, si yo pongo esto en forma fraccionaria, obtendré lo que se conoce como las masas molares, ¿no? Entonces, las masas molares tienen unidades de gramos por mol. Entonces, la masa molar del carbono 12 serán 12 gramos por mol. Que es exactamente lo mismo que estoy diciendo, ¿no? Hay 12 gramos de carbono 12 en un mol de carbono 12. Es exactamente lo mismo. Entonces aquí es el compuesto desconocido. Realmente no recuerdo cuál pueda tener 409, pero
Habrán 409 gramos de ese compuesto en un mol de ese compuesto. Y es así como usamos las masas molares. ¿Alguna duda o pregunta? Doctor, ¿podría explicar otra vez la última parte? ¿De por qué Am, trabajamos con gramos y moles? ok, ¿por qué trabajamos con gramos y moles? Y ya, tal vez pueda abrirme una ventana. A ver, ya, aquí tengo entonces. Recordemos la definición del mol. Un mol equivale a 6.022 por 10 a la 23 átomos. Digamos, un mol de átomos de carbono 12, ¿sí? Solamente para tener los números, los valores de la definición. Entonces, esto equivaldrá a esta cantidad en átomos de carbono 12 y esto, a su vez, por definición, equivaldrá exactamente a 12 gramos de átomos de carbono 12. Ahora nos fijamos, aquí tengo unidades de moles, aquí tengo unidades estructurales, o si quieren el número de objetos, ¿no? Objetos en cuestión, y aquí tengo unidades de masa. Esto no es sino otra cosa que un factor de conversión. Recuerdan, ¿no ve? Que 1000 gramos equivalen a 1 kilogramo o que una pulgada equivalen a 2.54 centímetros, ¿verdad? Estos son factores de conversión. Nosotros usamos al número de Avogadro, a los moles y a las masas molares como factores de conversión. Ahora, ya el nombre debería darle cierta idea, ¿no? De qué me estoy refiriendo. Masa molar. Esto te está diciendo la cantidad de masa por mol de la sustancia. Eso es masa molar. Masa molar es cantidad de masa por mol de sustancia. Entonces yo voy a extraer de mi definición del mol la masa molar. Cantidad de masa por mol. Para el carbono, cantidad de masa yo tengo 12 gramos por mol, 12 gramos en un mol. Entonces, la masa molar del carbono 12 será 12 gramos por mol. Entonces, es de ahí, ¿no? Tenemos que irnos fijando los nombres de los conceptos y nos van a dar una buena idea de a lo que se están refiriendo. Podemos hacer todo este mismo análisis para cualquier elemento, sustancia o compuesto químico. ¿Se entendió mejor o vemos un ejemplo más? Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces, cuando nosotros nos refiramos a masas molares, tenemos que estar consciente que estamos calculando cosas en unidades de gramos por mol. ¿Sí? Eso que se nos quede bien en la cabeza. Entonces, veamos un ejemplo más. Ah, pero este está un poco más avanzado. A ver. Más bien veremos otro ejemplo antes de ese. Disculpe, doctor. Sí, dime. Una pregunta sobre el número de Avogadro. El número, o sea, el número completo, ¿se conoce el número completo? Bueno, el número completo a 6 cifras significativas, si no me equivoco. Es lo que les he mostrado, ¿no? 6.022, 14, 15.
Por 10 a la Eh, 23. O sea, es el que este número se determina experimentalmente, ¿no? Y lo más exacto que se ha llegado a obtener es ese. pero se cree que sea un número entero, porque son átomos, entonces no sé si se puede hablar de medio átomo, un cuarto átomo o algo así. Ah, ya veo, ¿no? En realidad tiene toda la... Podría ser, ¿no? Un número entero. O en realidad quizás como tú dices, debería ser, ¿no? Un número octavo, porque los átomos son objetos que se consideran indivisibles, ¿no? Entonces, no podemos hablar de medios átomos, cuartos átomos o de átomos decimales como tales, ¿no? Entonces, en realidad, este valor, si consideramos el valor, el valor que se nos da en la bibliografía, 6.022.14.15, sabemos que esto debería estar seguido por ahora 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. Por 16 ceros, ¿no? 4, 8 y 12, ¿no? Y obviamente en ningún momento se nos hace indicativo si aquí tiene algún tipo de decimal, ¿no? Lo que nosotros sabemos es que tenemos este valor seguido por 18 ceros más, ¿no? Dándonos en total, si yo recorro la coma decimal hasta aquí, los 23 de mi expresión en notación científica. Entonces sí debería ser un valor entero. Como te digo, esto se determina experimentalmente y obviamente el último valor, ¿no? Al ser una estimación, es dudoso, ¿no? Entonces, yo creo que este valor se determina en decimales, pero se redondea para darle sentido al número como tal. Está bien, muchas gracias. Nosotros hemos hecho este experimento, pero en el pregrado ya no me acuerdo. Se hace, pero en electroquímica se hace. Determinación del número de Avogadro. Bueno, muchas gracias. Dale, muy interesante tu observación, ¿eh? Me da que pensar. Doctor, ¿y cómo se determina el número de Avogadro? Ay, perdona, no te escucho bien. ¿Quién me está hablando? ¿Me escucha? Laura, a ver, háblale un poco más cerca a tu micrófono. Sí, ¿cómo se determinó el número de Avogadro? ¿En la antigüedad o en la actualidad? Creo Porque en que realidad en la el número de actualidad. Avogadro en sus inicios ha sido una especie de, ¿cómo se diría? Como que se lo han sacado de la manga cuando sea, o sea, antes de que se pueda probar experimentalmente este valor, era una estimación así como que sacada de los pelos. No recuerdo quién, ¿no? Ya he leído hace poco respecto a esto, pero ha dicho, ¿no? Esto debe ser alrededor de 6 por 10 era tanto de átomos, o sea, así, ¿no? Y a partir de eso se han ido haciendo experimentos hasta que se ha encontrado el valor que conocemos ahora, ¿no? De la historia como tal no sé mucho, pero la forma en la que se halla hoy día es mediante, hoy en día, bueno, la forma que yo conozco, muy práctica, es utilizando otras constantes, ¿no? Constantes universales como la constante de Faraday, constante de los gases y la constante de la masa atómica, ¿no? La constante de Boltzmann. Entonces se hace un experimento de electroquímica donde uno pone las condiciones de operación como voltaje, amperaje y conoces la concentración del electrolito y conoces la composición de tus electrodos. Entonces al hacer circular una corriente eléctrica
se determina la cantidad de carga eléctrica que circula por el sistema y a partir de una relación se puede hallar el número de Avogadro. En función al tiempo y la intensidad de corriente, ¿no? Pero así, históricamente, como te digo, lo que recuerdo, ¿no? Porque esto lo he leído ya hace bastante tiempo, es que al inicio era como que un valor indeterminado, ¿no? No se conocía. Y estudios que poco a poco estudios que se han ido haciendo han logrado determinar este valor. Gracias, doctor. Sí, perdona, y todavía no se me ocurre, no recuerdo ni siquiera dónde lo había leído. Bueno, así quería que veamos un ejercicio más antes de irnos a lo interesante. A ver cómo era mi anterior ejercicio. Hallar la masa molar. No. Entonces, a ver, como este no estaba planificado, veremos cómo sería. Calcular el número de moles que hay en 50 gramos de cloruro de sodio. Muy bien. Entonces tenemos que calcular el número de moles que habrán en 50 gramos de cloruro de sodio. ¿Qué información me está dando esto? Yo sé la masa de cloruro de sodio, que son 50 gramos. Me está pidiendo hallar el número de moles. Y si recuerdo mi ecuación, es el número de moles que se expresa como la masa sobre la masa molar. Entonces lo que yo tengo que hacer es determinar la masa molar para el cloruro de sodio. Eso lo puedo hacer yo a partir de los pesos atómicos, ¿no? Entonces sabemos que el peso atómico de un elemento en U más es numéricamente igual a su peso a su masa molar, ¿no? Entonces, ¿cuál es para el sodio? Entonces yo tengo sodio y tengo cloro, ¿no? Tengo un sodio, tengo un cloro, multiplicamos por su masa molar, que serán 23 gramos por mol, ¿no? ¿Por qué? Porque yo sé que en un mol de sodio habrán 23 gramos de sodio, ¿cierto? Y a la vez habrán 6.023 por 10 a la 6.022 por 10 a la 23 átomos de sodio. Y lo mismo para el cloro. En un mol de cloro yo tendré 35.5 gramos de cloro, ¿verdad? Por los conceptos que acabamos de ver. Entonces, esto será 35.5. Y calculamos las masas molares para los compuestos químicos, al igual que lo hacíamos en los pesos moleculares. 1 por 23 serán 23, 1 por 35, 35. Esto nos va a dar una suma de 58.5 gramos por mol. ¿Qué me está dando esta información? Me dice que en un mol de cloruro de sodio habrán 58.5 gramos. Finalmente, con la masa molar ya determinada puedo reemplazar en mi ecuación. La masa son 50 gramos y la masa molar son 58 gramos por mol. Gramo con gramo se eliminarán y el resultado me quedará en moles. Entonces 50 entre 58 debe ser menor que 1 a 58.5, ¿no? O sea, 85. A ver, perdón,
58.5. Estamos trabajando a 2 decimales, a 2 cifras significativas, entonces serán 0,85 moles de cloruro de sodio. Muy bien, entonces podemos calcular masa molar y número de moles a partir de esta información. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Qué tal, chicos? Por cierto, ¿qué rato se han dado cuenta que me he equivocado de file al poner la lección del día de hoy? Esta mañana. Mm, ya, si vuelve a pasar, y espero que no ocurra, por favor escríbanme al grupo de WhatsApp para que corrijan, ¿no? Esas cositas. Así todos estamos, bueno, venimos conscientes de lo que se va a tratar la clase. Mil disculpas, chicos, sí, no sé cómo se me ha pasado. Ya, entonces, continuamos, ¿no? Si no hay dudas, continuamos. Sí, este ejercicio es un poquito más avanzado porque te dice determinar la masa en gramos de 2 átomos de azufre. Esto se puede hacer de 2 formas. Puedo utilizar la definición de UMA, ¿no? O puedo utilizar el número de Avogadro. Que al final van a notar que existe una relación íntima entre ambos términos. Entonces vamos a partir del pizarrón en 2 y vamos a recordar. Una UMA equivalía a 1.66 por 10 a la menos 24 gramos, ¿verdad? ¿O me estoy equivocando? ¿Quién se acuerda? Pues 1.066, no, 1.66 por 10 a la menos 24 gramos. Perfecto. Entonces, esto si utilizamos las UMAS. La otra forma es, ¿no ve? Un mol son 6.023 por 10 a la 23. Ya sabemos, pueden ser átomos, moléculas, o lo que sea. Y esto va a ser equivalente a la masa molar del objeto del que estemos hablando, ¿no? Entonces, aquí te dice hallar la masa en gramos de 2 átomos de azufre. Entonces, hablaremos de átomos de azufre. Un mol de átomos de azufre será igual a 6.023 por 6.022. Perdonen, chicos, pero cuando he aprendido esto, el valor era la 23 y luego se ha determinado de forma más exacta y se ha vuelto a la 22 y se me ha quedado, hasta ahora no se me despega eso. Átomos de azufre y esto equivaldrá a la masa molar del azufre en gramos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la masa molar del azufre? Son 32 gramos de azufre. Entonces, estos son nuestros factores de conversión. Vamos a determinar entonces por el lado de las UMAS. Te dice hallar la masa de 2 gramos de átomos, en gramos de 2 átomos de azufre. Entonces, yo voy a hacer un factor de conversión. Creo que mejor lo partimos el pizarrón así. Ya. Entonces voy a partir de 2 átomos de azufre. Voy a armarme mi factor de conversión. ¿Qué cosa yo sé de los átomos de azufre? Yo sé su peso atómico en UMAS, ¿no? Entonces, en un átomo de azufre, ¿cuántos UMAS pesa? Pesa 32 UMAS. Muy bien, ya transformado de átomos a UMAS, ¿no? Ahora quiero llegar de UMAS a gramos. Entonces utilizo el factor de conversión aquí, donde una UMA
equivale a 1.66 por 10 a la menos 24 gramos. Y esto va a equivaler 2 por 32 por 1.66 por 10 a la 24. Entonces 1.06 por 10 a la 26. Entonces 2 átomos de azufre pesarán 1.026. Estamos, no, 1.26 o 0.26. No, 1.06. 1.06 por 10 a la menos. Ay, Dios mío. Olvidado del signo. Por 10 a la menos 24. Ahora sí, por 10 a la menos 22. Menos 22 gramos. Entonces, si voy por el lado de las UMAS, me sale este resultado. Por el otro lado debería salirme lo mismo, que quizás vaya a ser un poquito más largo. Entonces yo parto de nuevo del dato que me dan, 2 átomos de azufre. Multiplicamos. Voy a utilizar la definición del número de Avogadro y de mol para esto. Yo sé que en 6.023 por 10, 6.022 por 10 a la 23 átomos de azufre, hay un mol de azufre. Átomos con átomos se van. Yo quiero llegar a gramos. Acá este cálculo parece que es redundante y hubiera podido hacerlo directo. Lo vamos a hacer así, solamente para ilustrar, ¿no? En un mol de azufre tendré 32 gramos de azufre. Mol con mol se va y mi resultado estará en gramos de azufre. Entonces calculamos 2 por 32 dividido 6.022 por 10 a la 23. Y si se fijan, me sale el mismo valor, 1.06 por 10 a la menos 22. 1.06 por 10 a la menos 22 gramos de azúcar. Entonces yo puedo utilizar tanto la unidad de masa atómica como el concepto de mol a la hora de hacer este tipo de transformaciones, ¿no? Porque tengo dos factores de conversión que me relacionan, ya sea el peso atómico en UMAS con la masa en gramos, o el número de moles con la masa molar y el número de objetos que esté considerando. Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya, creo que no hay, ¿no? Entonces, a ver, sigamos haciendo algunos ejercicios más. A ver, aquí te dice, determinar la masa en gramos de una, bien, son bien específicos con el número, de una molécula de ácido sulfúrico, y nos dan la fórmula. Esto podemos hacerlo de la misma forma, podemos hacer a partir de las UMAS o a partir del número de Avogadro. A ver. Una pregunta. Del anterior ejercicio, creo que el número de cifras significativas será solo uno. ¿Tú lo Y dices no por los debería. dos átomos? Sí. Podría ser, ¿no? Pero es que ese 2 es un número exacto, ¿no? Es un número que tú cuentas. Entonces es un átomo, dos átomos, y ese puede tener un 0 e infinitas cifras, infinitos ceros después del 2, ¿no? Entonces nosotros vamos a tratar de ver el número de cifras significativas en las estimaciones. Y ten por seguro que esta es una estimación y esta también. Ya, gracias, doctor. No habíamos dicho que existen dos tipos de números, los que contamos y los que estimamos, ¿no? Los que contamos son números exactos y pueden tener un número infinito de cifras significativas. Ya, entonces, a ver,
Este ejercicio resuelvan ustedes. Hallar la masa en gramos de una molécula de ácido sulfúrico H2SO4. Entonces, como ayuda, voy a volver a poner aquí. Podemos hacer UMAS, ¿no? Una UMAS son 1.66 por 10 a la menos 24 gramos. Y ahora tenemos ácido sulfúrico, lo que significa que un mol de ácido sulfúrico serán 6.022 por 10 a la 23. Y ahora fíjense, molécula, ya no son átomos, ahora van a ser moléculas de ácido sulfúrico. Y esto, como habíamos visto, equivaldrá a 98 gramos de ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, por cualquiera de los dos caminos, calculemos cuánto sería la masa en gramos de una molécula de ácido sulfúrico. Vamos, voy esperando respuestas en el chat. A ver, voy esperando respuestas. Por si acaso, con que calculen con uno de los dos métodos es suficiente, ¿no? Si quieren confirmar su respuesta, pueden hacer por los dos, ¿no? Debería salir lo mismo. A ver, ya recibí la primera respuesta. Quizá, bueno, todos pueden ver igual, ¿no? A ver. 1.62 por 10 a la menos 22. Sí, probablemente sea eso, ¿no? Tiene sentido. Que una molécula de ácido sulfúrico pese más que dos átomos de azufre. ¿Eh? A ver, vamos a ver cuánto aportan ciertamente el oxígeno y el hidrógeno. A ver. 1.61. A ver, ya estoy viendo diferencias en los redondeos. A ver, vamos a tratar de ver a cuántas cifras significativas había que reportar. A ver, un minuto más, a ver si alguien más se anima. Hasta ahora solo tengo 3 respuestas. Ahí van 4. Ana, a ver. A la menos 21. Estela, Abigail. Miren, estoy obteniendo varios que hacen a la menos 21 y otros que hacen a la menos 22. A ver, intuyo que han utilizado diferentes métodos, ¿no? Pero no debería haber una diferencia de una potencia de 10. A ver, Lilian. Muy bien, sí, 627 es más apropiado 63 para el redondeo. Muy bien, Naya, Lilian. A ver, entonces verificaremos el resultado. A ver,
jalan usted el espacio, podemos hacer por los dos métodos de nuevo. Entonces tengo una molécula de ácido sulfúrico. Muy bien, yo sé por el peso molecular, ¿no? Por la masa molecular, que una molécula de ácido sulfúrico tendrá una masa de 98 UMAS. Luego, por el factor de conversión, una UMA equivaldrá a 1.66 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, con esto ya llegaría a la respuesta en gramos. Calcularemos para ver cuánto sale. 98 por 1.66. A la 24 menos 24. Hace rato he hecho mal eso. Ahí está, 1.626 por 10 a la menos 22. Como estamos usando dos cifras significativas aquí, usamos también en la respuesta. 1.63 por 10 a la menos 22 gramos, ¿no? Entonces veremos cómo era por el otro lado. Igual partimos de una molécula de ácido sulfúrico. Ahora, yo sé que en 6.022 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico hay 1 mol o 98 gramos de ácido sulfúrico. Ahora estoy haciendo directo, ¿no? Porque aquí tengo una triple igualdad, entonces este equivale a este y también equivale a este otro. Entonces da lo mismo en el orden en el que los ponga. Muy bien, entonces van a ser 98 dividido el número de Avogadro. Ahí sale lo mismo, ¿no? 1.627, podemos redondar a 63. Inclusive aquí tengo 4 cifras significativas, ¿no? 98 y 4. Bueno, de los dos el que menos tiene va a ser este. Entonces debería reportar a dos cifras significativas. 1.6. 1.6 por 10 a la menos 22 gramos, ¿no? Que básicamente es el mismo número. Entonces, los que han sacado la menos 21, no me explico por qué. Error de máquina ha sido, ¿qué ha pasado? ¿Se han dado cuenta de dónde han fallado? A ver. Reina, ¿qué ha pasado? Doctor, una consulta. Tal vez me he confundido cuando dijo que el 0,22 estaba elevado a la 22. 20, no, es 6.022 por 10 a la 23. Ah, ya, Donde yo ya. me equivoco es que cuando he aprendido esto en el colegio, el número de abogado era 6.023 por 10 a la 23. Ponte, ¿cuánto es eso? Casi 15 años, tal vez más, hace más de 15 años. Y desde ahí en adelante ha cambiado, o sea, cambió hace unos 10 años más o menos, o un poco más, no, poco menos, lo han vuelto a, bueno, han encontrado que el valor más exacto es de 6.0221415, ¿no? ¿Qué sé yo por qué habrá sido así? No, en realidad el 6.023 viene de más antes, ¿no? Seguramente mi profesor de química aprendió con ese número y con ese número nos ha enseñado. Y ahí se me ha quedado a mí así. Pero siempre se le va a la 23, ¿no? Incluso aquí arriba está la 23 para que no haya confusiones. Ya. Creo que tengo uno o dos ejercicios más. Déjenme confirmar. Sí, tengo un par más para acabar la clase, ¿no? Entonces, en general están haciendo bien, se ve que se ha entendido, pero cuidado al usar los exponentes, ¿no? Mucho cuidado. Muy bien. Entonces dice, calcula el átomo, número de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno en 1.5 gramos de azúcar glucosa. Te dice C6, H12, oxígeno 6. Hallar el número de átomos en 1.5 gramos. Ahora sí voy a solamente usar el concepto de mol. Entonces en un mol de glucosa, lo voy a simbolizar como glu nada más, habrán 6.022 por 10 a la 23 moléculas, ¿no? Moléculas de glucosa.
Y esto equivale a ¿a cuánto equivale el peso, la masa molar de la glucosa? Entonces tenemos que determinar carbono, hidrógeno, oxígeno. De carbono hay 6 carbonos, hay 2 hidrógenos, hay 6 oxígenos, multiplicamos. Del carbono su masa molar es 12, del hidrógeno es 1, del oxígeno 16, ¿no? Estamos redondeando para ser más fácil. 6 por 12, 6 por 1 son 6, 6 por 2, no, 72, 12 y 96, ¿no? Esto debería darnos 180. Fíjense, estoy hablando ahora de masa molar, ¿no? La masa molar será en gramos por mol. Por tanto, en un mol de glucosa han de haber 180 gramos de glucosa. Listo, entonces te dice hallar el número de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Hay dos formas de hacer esto. Puedo hallar el número de moles y a partir de ahí hacer el factor de conversión, o puedo partir de este valor y hacer todo el factor de conversión. Digamos para el carbono. Tengo 1.5 gramos de glucosa. No es 1.50 gramos de glucosa. Yo sé que en 180 gramos de glucosa han de haber un mol de glucosa, ¿no? Por mi definición del número de Avogadro, yo sé que esto es real. Después, en un mol de glucosa habrán 6.022 por 10 a la 23 moléculas de glucosa, ¿no? Mol con mol, gramo con gramo. Tengo ahora moléculas de glucosa. Quiero saber cuántos átomos de carbono habrán en 1.5 gramos de glucosa. Entonces, yo sé por la fórmula química que en una molécula de glucosa hay 6 átomos de carbono. Molécula con molécula se van. Y a partir de este valor puedo encontrar cuántos átomos de carbono habrá en esa masa de glucosa. Con la calculadora aquí, calculamos 1.5 por 6.022 por 10 a la 23 por 6 dividido entre 180. Vale, entonces 3.011 por 10 a la 22. Miren, puedo reportar a 3 cifras significativas. 1.01 entonces, ¿no? No, 3.01. 3.01 por 10 a la 22 átomos de carbono. Muy bien. Para el hidrógeno y para el oxígeno. Fíjense bien lo que voy a hacer. Para el hidrógeno y para el oxígeno, todo esto, hasta aquí es lo mismo. ¿Lo ven? Todo este factor de conversión va a ser el mismo valor. Lo único que va a cambiar es en el último. ¿Por qué? En una molécula de glucosa habrán 12 átomos de hidrógeno. Y en mi último factor, en una molécula de glucosa habrán 6 átomos de oxígeno, ¿no? Todo esto va a ser exactamente lo mismo. Lo malo es que no tengo cómo copiar. Pero se entiende, ¿no, chicos? Todo esto se repite, ¿no ve? Va a ser lo mismo aquí y lo mismo aquí. El factor de conversión hasta este punto es lo mismo. Entonces, volvemos a calcular. 1.5 por 6.022 por 10 a la 23 dividido 180 ahora por 12. Entonces sabrán
Habrá 6.022. Igual tengo que reportar estas cifras indicativas en 6.02 por 10 a la 22 átomos de hidrógeno. Si se fijan, hay una relación, ¿no? Tengo 6 átomos de carbono, tengo 12 átomos de hidrógeno. Entonces hay 3 por 10 a la 22 de carbono y 6.02 por 10 a la 22 de hidrógeno. Entonces hay el doble, ¿no? Tengo el doble de átomos de hidrógeno. Y de seguro que para el oxígeno también me va a salir 3.01 por 10 a la 22. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Se entiende por qué es el mismo factor de conversión, no es cierto? Porque solamente cambia en la última posición. Sí, doctor, se entiende. Ya, muy bien. Pues fuera de eso, ¿alguna duda? ¿Algo que no quedó claro de este ejercicio? Entonces, si ven, lo que tenemos que hacer es siempre tener nuestra definición del número de Avogadro a la mano. Muchas veces vamos a tener que hallar las masas molares si no las conocemos. Y a partir de eso podemos hacer nuestros cálculos. A ver, para terminar entonces un último ejercicio. Fíjense, dice, la densidad del agua es de 1 gramo por mililitro a, y esto está mal, debería ser a 4 grados centígrados. ¿Sí? Aquí hay un. A 4 grados centígrados. ¿Cuántas moléculas de agua están presentes en 2.56 mililitros de agua a esta temperatura? Entonces, de nuevo voy a poner mi definición del número de Avogadro. En un mol de moléculas de agua tendré 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Y fíjense bien, ¿no ve? El valor que tengo del número de Avogadro, o sea, no el valor numérico, sino las unidades que utilizaré, dependerán enteramente del objeto. Si son átomos, serán 6.022 por 10 a la 23 átomos. Si tengo moléculas, será en moléculas. Si tengo iones, será en iones. Si tengo chubis, serán chubis. Si tengo estrellitas, serán estrellitas, ¿no? Entonces, el valor, las unidades, van a depender enteramente del objeto en cuestión. Entonces, aquí me está preguntando cuántas moléculas de agua hay. Entonces, yo trabajo en moléculas. Finalmente, yo sé que en un mol de agua hay 18 gramos de agua. Ahora, nos está dando volumen y nos está dando densidad. ¿Qué puedo hallar? Masa. Eso, ¿no ve? Puedo hallar masa. La densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces, la masa será la densidad por el volumen. Esto ya sabemos hacer, ¿no ve? ¿Cómo nos ha ido con la práctica todo esto? ¿Es parte de la práctica 3 lo de densidades? No, práctica 2. Ya, densidad, entonces es 1 gramo por mililitro multiplicado a 2.56 gramos por mililitro. Este ya sabemos que es no, ni siquiera, 1.00. Entonces, estos son mililitros solamente, mililitro con mililitro se irá y la masa de agua equivaldrá a 2.56 gramos. ¿No? Reporto 3 cifras significativas, entonces, luego quiero saber entonces, ¿cuántas moléculas ahora habrán en estos 2.56 gramos? ¿No? 2.56 gramos de agua. En 18 gramos de agua habrán 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Esta parte es súper sencillita, ¿no? Yo creo que para la mayoría de ustedes esto debe estar aburrida esta clase. 2.56 por 6.022 por 10 a la 23 divididos entre 18. Entonces,
En esta cantidad de agua habrán 8.56. 8.56 por 10 a la 22 moléculas de agua. Ahora, ¿por qué estoy reportando 3 cifras significativas si este solo tiene 2? Porque sabemos que este es un valor que yo estoy redondeando, ¿no? En realidad la masa del agua son 17.093 o algo por ahí. Entonces, vamos a tomar las masas molares como si fueran factores de conversión, entonces no nos fijamos en sus cifras significativas. Listo. ¿Alguna duda o pregunta? Fácil, ¿no? O sea, y hasta aquí habríamos cubierto todo el contenido para el primer parcial. El día jueves vamos a dar un repaso como el que hemos dado para las otras unidades. Ahora, ¿qué tiene que cubrir aquí? Está cantando el Álvaro. A ver, déjenme recordar. Doctor, una consulta. ¿El examen va a ser en el horario de clases? Sí, Está bien. va a ser el 7 de octubre en horario de clases. A ver, aquí debe estar. Ya, el repaso 1 ha sido hasta temperatura, ¿no? Entonces, el repaso 1 ha cubierto todo lo que habíamos avanzado hasta escalas de temperatura, por lo tanto, el repaso del jueves va a cubrir desde después de temperaturas hasta mol y número de Avogadro, ¿ya? Entonces, prepárense para el día jueves. Para que no se sature el sistema, creo que van a tener que mandarme a mi correo electrónico sus files. Pero ahora lo voy a decidir recién. Eso. Y el día martes vamos a estudiar un poco para el examen, ¿sí? Eso sería todo por hoy, chicos. Entonces, este jueves tenemos repaso. Por favor, asistan, ¿no? Ahorita solo tengo 58 de 75. Si tienen forma, avísenles a sus compañeros que no están, que asistan, porque es importante, ¿no? Hay que acumular toda la nota que se pueda y estas cosas son para eso. Después, sí, la actividad de autoevaluación para esta parte la voy a liberar entre hoy día y mañana, más probablemente mañana, para que estén practicando para el jueves. Muy bien, creo que puedo dejar de grabar ahora.